Entendido. Aquí va tu guión revisado, sin comas ni comillas invertidas, manteniendo lo demás tal como lo escribiste. ¿Alguna vez te topaste con un film raro y olvidado? Parece que se escapó del tiempo. Los 70 fueron una era de imaginación valiente, donde la fantasía chocaba con el miedo y el mito se confundía con la locura. Sin embargo, muchas de sus visiones grandes se perdieron, quedaron enterradas o prohibidas. Hoy las desenterramos de nuevo. 12 gemas de fantasía de los 70 que puedes ver gratis y legal en línea. Número 12. El Valle Oculto entre Nubes 1972, cuando Pink Floyd compuso la música para una película. No eran estrellas del rock ni rebelión, sino viajeros desilusionados persiguiendo un paraíso mítico. El Valle Oculto entre Nubes, dirigido por Barbet Schroeder, fue una aventura francesa alucinatoria, filmada en Papúa Nueva Guinea. Siguió a una joven que buscaba un Edén inexplorado llamado Valle, y a un grupo de viajeros que la acompañó a través de junglas perdidas y del colapso moral. Se presentó como espiritual y erótica, pero los críticos quedaron desconcertados. El público que esperaba una película sencilla de carretera encontró paisajes surrealistas y música hipnótica. Los críticos rechazaron su retrato de la contracultura en varias regiones. La banda sonora de Pink Floyd fue retirada por etiquetado. Tras cámaras reinó el caos. Schroeder perdió varios del equipo por enfermedad. Mientras las tribus locales dudaban del equipo de filmación que cruzaba su tierra sagrada, el simbolismo de la película sobre la corrupción humana disfrazada de paraíso resultaba subversivo. Con los años desapareció de cines y resurgió en archivos de streaming. Hoy los espectadores la elogian como una de las meditaciones sobre la utopía. Un sueño dentro de un sueño febril que susurra que paraíso nunca es puro. Número 11. Magos, 1977. Ralph B's Wizards parecían un dibujo animado para niños, pero hablaban en el lenguaje del apocalipsis, un cuento de hadas postnuclear, en el que los elfos luchaban contra mutantes y antiguas películas de propaganda, demonios fascistas reavivados desde las ruinas de la Tierra. Cuando se estrenó, el público no sabía qué hacer con él. La animación resultaba áspera, el humor oscuro y el mensaje más agudo que la mayor parte de los dramas de acción real de su época. Los ejecutivos de Fox entraron en pánico, pensando que nadie entendería la película, pero Boxey se negó a rebajarla. Luego vertió el último presupuesto de su estudio para terminar la película él mismo, incluso vendiendo sus pertenencias para lograrlo. Los censores cuestionaron el uso de imágenes de la Segunda Guerra Mundial en la película, especialmente la integración de metraje nazi real proyectado sobre campos de batalla de dibujos animados. Varias cadenas de televisión se negaron a emitirla por miedo a la reacción. Sin embargo, para los fanáticos de la escena underground, se convirtió en una profecía, una historia sobre cómo los medios pueden resucitar viejos males. Con el tiempo, magos lograron devoción. Inspiraron a generaciones de animadores, desde fantasía metal hasta cyberpunk japonés. Hoy es gratis en archivos digitales y plataformas abiertas. Su visión parece moderna. Recordatorio de que la imaginación puede ser más peligrosa que las bombas. Número 10. El hombre que cayó a la Tierra, 1976. David Bowie no solo actuó, sino que pareció descender hasta ella. La obra de Nicolas Roeg sigue a un alienígena que llega a la Tierra en busca de agua para su planeta moribundo y se ahoga en codicia, fama y soledad. Los críticos la aclamaron como genio, la llamaron incomprensible. Las cadenas de televisión se negaron a emitirla sin cortes por sus imágenes de desesperación y corrupción humana en varios países. Se editó hasta volverse incoherente y perder emoción. Tras cámaras, Bowie vivía como su personaje, Thomas Jerome Newton, aislado, entre insomnio y paranoia. Equipo recordó que apenas se distanciaba del rol. Rogue alentó la locura para captar alienación genuina. El estudio entró en pánico cuando el público salió confundido. Años atrás, la película fue imposible de hallar. Copias piratas circulaban entre coleccionistas clandestinos. Luego apareció versión restaurada, revelando su belleza. Hoy se difunden gratis en redes de dominio público, donde su mensaje es muy urgente. Sigue siendo un espejo ante la sed de progreso humano y su capacidad para destruir lo que ama. Los ojos de Bowie en la película aún plantean una pregunta a la que nunca podemos responder. 9. Zetas, 1974. Antes de que Internet lo convirtiera en meme, Zardos fue un serio intento de imaginar un futuro moribundo, dirigido por Burman, que hizo Deliverance. Sean Connery encarna a guerrero bárbaro que irrumpe en piedra flotante, Dios adorado por los últimos sobrevivientes.
Lo que empezó como fantasía filosófica fue de las más extrañas. Al estreno, críticos rieron. El vestuario de Connery, correas rojas, botas y pistola enorme, fue burlado sin cesar. Sin embargo, tras las extrañas imágenes, hay un mundo trágico. Inmortales crecidos, hombres sin alma y violentos como Connery, son los únicos que sienten pasión. La película pregunta qué pasa si se borra la muerte y el placer. Los estudios entran en pánico. El marketing no sabe venderla. La Junta Británica de Clasificación prohibió casi su póster, por ser perturbador e indecente para la época. Distribuidores estadounidenses recortaron escenas raras por miedo a una reacción religiosa. Borman se negó a simplificar su visión. Creó paisajes irlandeses que parecían antiguos y futuristas. Connery se unió al proyecto poco tras abandonar James Bond, deseoso de reinventarse. Más tarde dijo que el público no estaba listo para algo tan extraño. Durante décadas, Z-Das desapareció de cines y TV. Después, lo hallaron en rollos olvidados. Hoy se ve en sitios de preservación y críticos lo consideran ya una alegoría profética sobre la arrogancia humana y la decadencia espiritual. Lo que alguna vez fue una broma, se ha convertido en un espejo de un mundo obsesionado con la inmortalidad y la ilusión, en su locura. C.S. susurra una advertencia de que la eternidad sin empatía es su propia clase de muerte. Número 8. El planeta fantástico. De 1973, desde Francia y Checoslovaquia, llegó El planeta fantástico, una odisea animada, a diferencia de cualquier cosa jamás hecha. Dirigido por René Laliou y diseñado por el artista surrealista Roland Topo. Se desarrolló en Igon, un mundo donde humanos diminutos llamados Ums eran mascotas de drags azules. Tras su estreno dejó atónitas a las multitudes, pero asustó a los censores. Su stop motion y su música inquietante lo hacían sentir hipnótico, casi peligroso. Algunos críticos la acusaron de ser propaganda política oculta en forma psicodélica. La alegoría fue clara. Los oprimidos se alzaron contra los poderosos y varios gobiernos de Europa Oriental limitaron las proyecciones. Por miedo a que desatara una rebelión tras bastidores, la producción fue un caos. El equipo de Laliou animó cuadro a mano, cortando y pintando figuras de papel durante meses de noches sin dormir. El financiamiento casi se vino abajo a la mitad, y los animadores trabajaron en apartamentos secretos para terminarla. Cuando se estrenó en Cannes, ganó el premio especial del jurado. Para asombro de todos, los distribuidores occidentales vacilaron. Era demasiado extraña, demasiado lenta, demasiado filosófica. Pero los cines clandestinos la abrazaron. Los estudiantes universitarios la vieron. Poetas drogados escribieron sobre ella. Y en la era digital, resurgió como joya de culto para ver gratis. Hoy el planeta fantástico vive en línea, versión restaurada. Su paso lento y onírico se siente como experiencia fuera del cuerpo. La animación puede ser tan revolucionaria como la mejor acción. Detrás del surrealismo late un grito de libertad. Advierte que cuando el poder deshumaniza a sus súbditos, incluso el paraíso es prisión. Número 7. Fase 4, 1974. Saul Bass ya era una leyenda por diseñar las secuencias de títulos de Hitchcock. Cuando dirigió Fase de Guerra, el público no esperaba esto. Una fantasía de ciencia ficción en la que las hormigas evolucionan su inteligencia y reorganizan el orden natural. Al principio parecía otra película de terror ecológico, pero Bass la trató como mito. Sus hormigas no eran monstruos, eran una nueva especie de dioses que reescribían las leyes de la existencia. La productora esperaba un filme de monstruos. Lo que obtuvieron fue una pesadilla filosófica. Los censores recortaron el final original, que según se dice, mostraba a humanos fusionándose con la colonia de insectos. Paramount ocultó imágenes por miedo a arruinar la taquilla. Los críticos se dividieron. Unos lo llamaron brillante, otros incomprensible. Bass filmó todo con detalle obsesivo, usando lentes de aumento e iluminación experimental para que las hormigas se vean grandes. Su cinematografía convirtió la ciencia en poesía, pero la película fracasó y desapareció al instante. Durante años, ese final perdido se creyó irrecuperable, hasta que apareció una copia impecable en un archivo olvidado. Ahora esa versión circula libremente por retrospectivas en línea y por transmisiones de museos. Ver la fase 5 hoy se siente como leer una profecía sobre evolución y extinción. Su silencio, su simetría, su propósito cósmico, lo convierten en una gran fantasía de transformación. No termina con terror, sino con aceptación. La humanidad debe cambiar, o ser reemplazada. La base dejó película, visión y verdad inquietante. Esa inteligencia podría ser nuestra perdición. Número 6. La última ola, 1977.
Cuando Weir rodó La última ola, no le interesaban los efectos. Quería filmar un oráculo en Australia moderna. La película narra a un abogado interpretado por Richard Chamberlain, que empieza a soñar con tormentas que ahogan y rituales ligados a tribu aborigen acusada de asesinato. Al principio parecía thriller legal, pero cuanto más profundo iba, más extraña se volvía. La realidad y el mito se fusionaron. El espectador ya no sabía si el apocalipsis era metáfora o hecho. El final, un hombre ante una ola que podría ser real o místico, permanece entre las imágenes inquietantes. En 1970, censores cinematográficos no sabían clasificarlo. Grupos religiosos protestaron su uso de la fe aborigen, diciendo que confundía creencia con ficción. Los estudios de Australia dudaron en estrenarla, temiendo una reacción cultural, pero nos inspiran el misticismo y la meteorología. Negarse a cambiar ni un fotograma. Detrás de cámaras, Chamberlain pasó aprendiendo de ancianos aborígenes. Durante el rodaje, se hicieron secuencias de sueños con tormentas. Varios creyeron que la producción estaba maldita cuando una inundación destruyó decorados cerca del final. Cuando La última ola dejó de circular, fans cambiaron copias piratas. Hoy es gratis verlo en streaming por redes de preservación. Desde entonces se reconoce como uno de los primeros thrillers ambientales, aviso sobre la ignorancia humana ante el poder de la naturaleza. Al verlo ahora, parece escuchar al planeta susurrando su secreto final. La visión de Weir pregunta si el final vendrá del cielo o de dentro de nuestros propios mitos olvidados. Número 5. El viaje dorado de Sinbad. 1973. Ray Harryhausen fue el mago del movimiento. Sus criaturas de stop motion dieron sueños a generaciones. El viaje dorado de Sinbad fue una de sus creaciones más brillantes. Fantasía de espadas y gestas que dio vida a la leyenda árabe con magia monstruosa y asombro. Aunque la película fue un éxito modesto, los críticos la tacharon de anticuada frente al realismo áspero de los 70. Lo que se les escapó fue que Harryhausen hacía una gran obra maestra en silencio. Cada cuadro estaba hecho a mano. Cada criatura, desde la estatua de Kali hasta el grifo y el centauro, fue animada por Harryhausen en Londres. La producción enfrentó un gran caos. Severos problemas de iluminación arruinaron docenas de tomas. El estudio recortó su presupuesto a la mitad, y la censura habló si calificarlo para familias o prohibirlo por imágenes terribles. Pero la paciencia de Harryhausen fue legendaria. La película salió. El público jadeó. Transportó a la audiencia a un mundo anterior a lo digital, donde alguien creyó posible. Aunque fue eclipsado por fantasías más oscuras, tras el viaje dorado de Sinbad, luego se convirtió en un tesoro de culto. Hoy, copias restauradas circulan libremente en sitios de streaming con licencia y en bibliotecas digitales. Se erige como un monumento a la artesanía, un recordatorio de que la maravilla no nace de máquinas, sino de manos que sueñan. Harryhausen demuestra que su obra es atemporal. ¿Quién recordará el arte de la ilusión? Cuarto, El torno del cielo. 1979. El torno del cielo fue hecho para la televisión, y sin embargo se sentía como un evento cósmico, adaptado de la novela de Ursula K. Le Guin. Esta fantasía inquietante fue producida con un presupuesto muy ajustado por PBS, en Dallas, de todos los lugares. Cuenta la historia de un hombre cuyos sueños alteran literalmente la realidad, y de un psiquiatra que intenta controlarlos. A primera vista parecía barato, decorados simples y cámaras con grano, pero bajo la superficie había ideas vastas. Para la mayoría de estudios grandes, con presupuestos altos, como soñaba el protagonista, el mundo cambió. Terminó guerras, reescribió la historia, borró el amor. Los ejecutivos de PBS temían que fuera demasiado filosófico para el público estadounidense. Las filiales de la red intentaron cancelar las repeticiones, alegando que eran perturbadoras. Algunos científicos criticaron su representación del condicionamiento psicológico, pero el boca a boca se extendió. Y pronto El torno del cielo se convirtió en una obsesión silenciosa. Tras bambalinas, los cineastas construyeron efectos de cámara usando espejos, humo y vidrio pintado. Sin computadoras, creatividad y luz. El reparto, con Bruce Davison y Kevin Conway, trató el material como teatro, dando a la historia emoción que la fantasía moderna rara vez alcanza. Desapareció por derechos de música que bloquearon su distribución. Luego, en la era digital,
Resurgió en línea gracias a archivos educativos y restauraciones de la televisión pública, gratis para todos. Sigue siendo una de las fantasías más profundas de la década de los 70, un sueño sobre el acto de soñar. Al verla hoy, se siente como abrir un mensaje del futuro que dice: damos forma a nuestro mundo con miedo y esperanza. En tercer lugar, El hombre de mimbre, 1973. Pocas películas combinan fantasía, horror y religión de forma tan perturbadora como El hombre de mimbre, dirigida por Robin Hardy y con Edward Woodward y Christopher Lee. Empieza como una investigación policial y termina en pesadilla mítica. Un agente cristiano viaja a isla escocesa para hallar una niña desaparecida. Descubre un pequeño grupo pagano que adora la naturaleza con rituales. Al estrenarse, desconcertó distribuidores. Los directores del estudio exigieron una versión más corta que recortara casi media hora de metraje crucial que explicaba la mitología de la isla. La versión resultante no tenía sentido y se descartó como material de apoyo. Los críticos la calificaron de tontería y el público se mantuvo alejado, pero bajo la superficie, El hombre de mimbre era peligroso. Cuestionaba la fe ciega y la ilusión del orden moral. Censores británicos lo llamaron folclore blasfemo. Se decía que el negativo sin cortar se perdió para siempre, y rumores decían que yacía bajo la autopista. Detrás de cámaras, Hardy luchó por cada escena. Christopher Lee no cobró sueldo para ayudar a hacer la película. Se escogieron los lugareños para ceremonias reales. El frío de Escocia convirtió el rodaje en una prueba de resistencia. Más tarde, Lee lo llamó la mejor actuación de su carrera. Años después, se halló y restauró el material perdido, y ahora está disponible en archivos y en canales de cine de culto. The Wicker Man se considera una de las mejores películas británicas jamás hechas. Su imagen final, un hombre en una efigie de mimbre en llamas, gritando oraciones al cielo, queda inolvidable. Nos recuerda que la fantasía puede también exponer la verdad y que la fe puede arder más que cualquier llama. Número 2. El cristal oscuro. 1982. Estrenado al amanecer de una nueva década. El cristal oscuro llevó el alma de los 70. Jim Henson y Frank Oz crearon un mundo de marionetas, luz y sombra, una historia antigua y eterna. Sigue a Jen, la última de su especie, en una misión para sanar el cristal de la verdad y traer paz a un mundo dividido entre nobles y monstruos. Audiencias de Tex esperaban aventura de marionetas. Fue un mito oscuro sobre poder, la corrupción y destino. Muchos padres salieron inquietos. Los críticos lo llamaron aterrador para niños y extraño para adultos. Pero Henson no explicó su mundo. Quiso que el público sintiera asombro y confusión, como los personajes. La producción fue caótica. Cada títere tardó semanas en hacer decorados. Calentados, actores se desplomaron dentro de trajes pesados. Henson gastó su fortuna para terminarlo como lo imaginó. Debatieron el tono, pero su visión fue pura. Al principio falló, luego el mundo lo alcanzó. Video casero le dio nueva vida. Para 2000 ya era un clásico. Hoy circula gratis en archivos y bibliotecas, donde surge la belleza hecha a mano. Ver el cristal oscuro ahora es tocar un sueño olvidado. Demuestra que la fantasía nacida de las manos y la esperanza puede durar más allá de toda época. La obra de Henson es un emblema de la creencia en la imaginación. Número 1. Stalker, 1979. Andrei Tarkovsky. Stalker no es una película para ver, sino para vivirla. Se mueve como una visión entre la vigilia y el sueño. Ambientada en un paisaje soviético desolado, sigue a tres hombres, el escritor, el profesor y el acechador, cuando entran en un lugar prohibido llamado La Zona, donde se dice que una habitación concede el deseo más profundo. Las autoridades soviéticas temían esa película. La calificaban de mística y peligrosa. La negativa de Tchaikovsky a ceder provocó sabotaje, rumores y un incendio en el laboratorio que destruyó el metraje original. Obligaron a rehacer casi toda la película. Tarkovsky moriría años después por una enfermedad. Muchos creían que estaba ligado a esa filmación cuando Stalker finalmente se estrenó. El público estaba dividido. Algunos lo calificaron de lento, otros lo consideraron trascendental. El gobierno limitó las proyecciones extranjeras, pero las cintas cruzaron las fronteras a través de copias piratas y susurros. Directores occidentales, desde Ridley Scott hasta Christopher Nolan, más tarde lo citaron como una influencia definitoria. En la era digital, resurge gratis en streaming. A través de archivos de cine, imágenes meditativas y silencio espiritual, lo transforman en algo total más allá del cine.
Es una oración sobre la fe, la desesperación y la búsqueda de sentido. Stalker es una peregrinación hacia lo desconocido. La zona no es un lugar, es una pregunta que observa. Se siente como estar al borde del infinito, oyendo el tiempo ahora. Respira, despacio. Tarkovsky dejó, no una historia, sino una revelación, que los misterios habitan 12 fantasías olvidadas. Cada uno abrió una puerta hacia otro mundo, en una era de ruido constante y distracción. Nos recuerdan que la maravilla existe si estamos dispuestos a buscarla. ¿Cuál de estas visiones explorarás primero? Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete para más arqueología de cine.